Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace muchos años, en un viaje a Nueva York, fui a visitar una empresa que es muy conocida allí. Esta empresa se encuentra en el mismo centro de Manhattan. Y los dueños son dos hermanos judíos que son gemelos y que a pesar de ser millonarios, ellos todos los días, a primera hora de la mañana, están allí en su empresa porque les gusta mucho atender a los clientes. Viene gente de todo el mundo a comprar sus productos. Ellos venden relojes y esos relojes, la verdad, tienen una presentación impresionante. Uno ve esas cajas, esos colores y le llama la atención. Y como no están mal de precio, muchas personas vienen para comprar. Pero lo que no saben es que dentro del reloj, la maquinaria es muy mala. Por eso hacen el negocio y lo pueden vender tan barato. Entonces la gente se queda sorprendida con la presentación, pero realmente la maquinaria, que es lo más importante, es de baja calidad. Por eso esos relojes realmente se estropean enseguida, no duran mucho. Y es muy importante siempre, no solo la parte de fuera, sino sobre todo el contenido, lo que hay dentro. Y nosotros también, como evangelistas que Dios nos ha llamado en este tiempo, es muy importante el contenido que estamos disfrutando. Para poder ver el contenido, siempre sale el contenido que hay dentro de uno cuando, en medio de las crisis. En el momento que hay una gran dificultad, una gran crisis, una situación difícil, donde humanamente no sabemos qué hacer, no tenemos fuerza para solucionar, ahí, en ese momento, sale realmente cuál es nuestro contenido. Incluso Dios, en su gracia, permite esas crisis para preparar ese contenido correcto en nuestras vidas para que podamos tener victoria y ser utilizados como esos evangelistas que Él nos ha llamado por su gracia. Los no creyentes, cuando tienen una crisis, tiemblan, se sienten mal, empiezan a tener preocupaciones, temores, pánicos y desgraciadamente empiezan a tener problemas mentales. Eso es porque su contenido es totalmente incorrecto. Ellos están con un contenido que es incorrecto. ¿Por qué? Porque están en Génesis 3. Génesis 3 es el acontecimiento del huerto del Edén, donde Satanás, a través de una serpiente, hizo que el ser humano quebrantara el pacto de Dios, quedara separado de Dios. Desde ese momento el ser humano empezó a vivir en el yo, centrado en él, haciendo lo que a él le parece, lo que él piensa, lo que a él le gusta, pero es fracaso absoluto. Por eso, los no creyentes, cuando viene un problema como están aferrándose a su yo, lo ven humanamente, ahí caen totalmente, tiemblan. No solo están con el contenido del yo, también están en el contenido de Génesis 6. Es el acontecimiento del diluvio. En ese momento había gran maldad en la tierra. Habían caído totalmente y estaban atados a lo material, a lo carnal, a la cultura de este mundo, que detrás está Satanás y los demonios. Por eso fracasaron grandemente. Y ese es el contenido que se están aferrando desgraciadamente los no creyentes. No solo eso, también en Génesis 11, ahí sale ese acontecimiento de la Torre de Babel. Vamos a hacer una torre, vamos a hacer una torre más alta que Dios. Somos suficientes, podemos hacer lo que nosotros queramos, podemos conseguir lo que queremos. El humanismo, el falso éxito. Y los no creyentes, desgraciadamente, por estar en el yo, en el materialismo, en el falso éxito, viene una crisis y ahí salen realmente los temores, el pánico, se ponen enfermos. Algo terrible su situación. Pero lo que es peor es que muchos creyentes que tienen a Jesús el Cristo en sus corazones, también, por no haber salido totalmente de ahí,
aunque tienen a Cristo, siguen con todo esto grabado, enraizado, y es la naturaleza de sus vidas. Por eso cuando hay una crisis también, aunque tienen a Cristo, realmente están también siendo movidos. Y si uno es movido en una crisis, el problema es que vas a empezar a tomar decisiones incorrectas, y eso te va a llevar todavía a mayores problemas. Pero en medio de la crisis, también la palabra de Dios nos muestra esos remanentes que en cada época Dios, por su gracia, Él escoge, Él prepara, Él utiliza. Y en esta época, por su gracia, somos nosotros. En medio de las crisis, esos remanentes, para ellos era una oportunidad. ¿Por qué? Porque su contenido era distinto, tenían el contenido correcto que Dios nos quiere dar. Vemos Caleb con 85 años. Ya era un hombre ya mayor, ¿verdad? Pero él, cuando tuvo esa crisis que tenían que conquistar el monte de Anac, la zona de Hebrón, y era un monte donde estaban los anacitas, que eran gigantes, es decir, que ese monte estaba habitado por gigantes. Algo tremendo, ¿verdad? Pero Caleb, con 85 años, cuando vio esa crisis, él, como tenía el contenido correcto, vio una oportunidad. Y estaba emocionado. Dice, bueno, ahora es el tiempo. He estado 45 años esperando que fuera el momento, que se cumpla ese pacto, esa promesa que Dios nos dio. Ahora esta tierra la prometió para mí. Y ahora es el momento que la vamos a conquistar, que Dios va a obrar grandemente. Por eso estaba emocionado. Era una oportunidad. Para un no creyente era una crisis, era algo, ¿cómo vamos a vencer a los gigantes, no? Pero para ese remanente que tenía el contenido correcto, al ver eso era una oportunidad. Vemos también David, otro remanente en la época de los filisteos. Siendo bien joven, se encontró con esa situación. Otro problema, Goliat, un gigante de 3 metros. Ninguna persona de todo el pueblo de Israel, ningún soldado, incluso el rey Saúl, ninguno tenía el valor, la seguridad de poder enfrentarlo. Por eso durante 40 días, dice la palabra, que este Goliat estaba avergonzando día por la mañana y por la tarde a todo el pueblo de Dios, retándolos. No había ni uno que tuviera esa seguridad para poder enfrentar a Goliat. Pero ahí Dios envió ¿a quién? A David. ¿Por qué? Porque él tenía el contenido correcto. Por eso, cuando David vio a ese gigante, se quedó sorprendido. Y preguntó, bueno, ¿y qué le dan al que le vence? ¿Qué habéis dicho que le dan? ¿Se casa con la hija del rey? ¿Le dan una recompensa? Porque él sabía que ese gigante incircunciso, es decir, que era un gigante idólatra que estaba totalmente atrapado por Satanás, no podía vencer a un hijo de Dios que tiene el contenido correcto, que se aferra a Cristo, al reino de Dios, que disfruta de la llenura del Espíritu Santo. Por eso, esa crisis para David también era una oportunidad. Y él se presentó allí y a la primera piedra que lanzó, Dios le dio la victoria. Y esos son los remanentes que en cada momento de crisis, por tener ese contenido correcto, Dios los utilizó grandemente. Y en el pasaje de hoy vemos la vida de Felipe. Él también, en medio de esa crisis, la persecución que se levantó contra la iglesia, como consecuencia del martirio de Esteban, él, en vez de estar temblando, en vez de estar moviéndose, él, como tenía el contenido correcto, también pudo ver que era una oportunidad que Dios les daba. Por eso, ¿cuál es el contenido que estaban disfrutando esos remanentes? ¿Cuál es el contenido que estaba disfrutando Felipe? ¿Y cuál es el contenido que Dios quiere que estemos disfrutando nosotros? Es el contenido del evangelista. Y la lectura bíblica la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos de 4 al 8. Entonces, el primer contenido que tenemos que tener es el centro
de toda la palabra de Dios. El Evangelio. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación. Ese Evangelio que es respuesta para todos los problemas. ¿Por qué? Ni el humanismo, ni el misticismo insano, ni la religión, ni las buenas obras, ni, por supuesto, nuestro esfuerzo, ni tampoco el dinero, ni tampoco el amor, que son cosas buenas, pero nada de eso puede sacarnos de esas 3 maldiciones. Nada de eso. Ni la prosperidad tampoco. Solo Jesús el Cristo puede romper esas 3 maldiciones. El ser humano, separado de Dios, empezó a vivir en maldición y en desastres. Lo habla claramente la palabra. Empezó a vivir con ese respaldo del infierno. Empezó a vivir en desastres continuos. Todo lo que hace en ese estado son desastres. Puede parecer durante un tiempo que le va bien, pero es imposible porque está en maldición y esa situación, desgraciadamente, va a terminar en desastres terribles. No solo eso, también está controlado por Satanás. Por eso el mismo Señor dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente, de manera inconsciente, no lo sabe, está siendo gobernada por Satanás. Satanás vino a hurtar, matar y destruir y está llevando a la gente a la destrucción, a las vidas, a las familias, las naciones, a todo el mundo. Por eso esa maldición, con ningún esfuerzo humano, se puede solucionar. Es imposible, solo a través de la manera que Dios nos ha dado, a través de Jesús, el Cristo. Solo a través de Jesús, el Cristo. Por eso Dios, por su gracia, viendo nuestra imposibilidad absoluta, viendo que el hombre caído estaba en depravación total en cada área de sus vidas, Él, por gracia, en Génesis 3:15, por primera vez, habla del Cristo que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Y en Éxodo 3:18, cuando el pueblo de Dios estaba totalmente en esclavitud bajo el poder de Satanás y tampoco podía hacer nada para salir, Dios a través de Moisés da el pacto del sacrificio de sangre. Éxodo 3:18, cuando mataron ese cordero, cuando pusieron esa sangre en los dinteles y en los postes de las puertas, en ese momento, cuando pasaba ese ángel, ahí no entraba. Donde estaba la sangre, estaba la vida. Donde no había sangre, había muerte. Solo a través de Jesús, el Cristo, podemos tener la salvación. Solo a través de Jesús el Cristo podemos solucionar todos nuestros problemas. Vemos en Isaías 7:14, y el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que se encarnó a través de una mujer virgen, y Él es Dios y es hombre, Jesucristo. Él nació sin pecado original y durante toda su vida no cometió ningún pecado ni de acción ni de omisión. Él es justo y Él tenía que ser justo para que voluntariamente entregara su vida como nuestro sustituto por los injustos. Emmanuel, Dios con nosotros, solo a través de Jesucristo podemos salir de los desastres, de la maldición, de la confusión. Vemos en el Nuevo Testamento esa promesa se cumple. Mateo 16:16. Allí en Cesarea de Filipo el Señor les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y la gente estaba en otras cosas, ¿verdad? En el misticismo, en la religión, en la filantropía. Cosas que no dan ninguna respuesta ni nos pueden sacar de ese problema fundamental. Pero allí hizo la pregunta a los discípulos, porque Él quiere que podamos estar contestando correctamente a esa pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y allí Pedro tuvo esa revelación que no le dio carne ni sangre, sino nuestro Padre Celestial. Él confesó,
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que Dios ha enviado a solucionar el problema fundamental que no hay otra manera de solucionar. Tú eres el solucionador de todos los problemas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se puso bien contento, ¿verdad? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta confesión de que Jesús es el Cristo, yo edificaré mi iglesia. Y a través de Jesús el Cristo pasamos a formar el cuerpo de Cristo, entramos en la iglesia viva del Señor, cuya cabeza es Él, y Él edifica la iglesia, Él está trayendo las personas que están preparadas para salvación, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y cuando estamos firmes en Jesús el Cristo, Satanás huye, no puede enfrentarnos porque Cristo ya ha vencido a Satanás. Y también dice, he aquí te doy la llave del reino de los cielos. Y cuando estamos en el pacto de Jesús el Cristo, siendo hijos de Dios, oramos al Padre y en ese momento vemos que Él nos da esa llave, nos da la oración, esa oración que Dios nos da respuesta. Por eso, la única manera de salir de esa maldición, de ese desastre que continuamente está asolando este mundo y que la gente ni siquiera conoce, ni tampoco tiene fuerza para salir de ahí, Dios por su gracia nos dio la respuesta a través de Jesús el Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través del nombre precioso de Jesús el Cristo. Y el Señor vino y voluntariamente fue a la cruz. Allí cumplió exactamente todas las profecías y allí Él dijo en Juan 19:30, consumado es. Él cumplió todo por nosotros. Él hizo todo lo necesario para poder darnos esta salvación tan grande. Por eso el Señor murió, pero al tercer día resucitó porque la muerte no le pudo retener. Y eso es la evidencia, la resurrección, de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Por eso dice la palabra en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida. Ya a través de Jesús el Cristo, al poner nuestra fe en Él, al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, nos hemos convertido en sus hijos y hemos pasado de muerte a vida, de maldición a bendición, de la oscuridad a su luz admirable. Y ahora somos hijos de Dios y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso este evangelio tan precioso, que es el centro, el núcleo de los 66 libros de la Biblia, ese es el contenido que tienen los evangelistas. Es el contenido que tenemos que tener. Cada día no tenemos que ser movidos en las circunstancias, en las situaciones, en las crisis. Solo tenemos a través de la fe aferrarnos al nombre de Jesús, el Cristo, poner nuestra fe en Él, declarar que Él es solucionador de todos los problemas. En ese momento estaremos firmes como una roca, nada nos moverá y podremos estar disfrutando en medio de esa situación. Por eso Felipe, en esa crisis, donde eran esparcidos, perseguidos, él vio que era una oportunidad, eran las misiones para ir a otros países como el Señor les había dicho, y él fue a Samaria. Los judíos y los samaritanos, por más de 300 años, ni se hablaban. Pero Felipe, lleno del Espíritu Santo, como él se aferró al pacto, tenía el contenido del Evangelio, ahí, siguiendo la palabra de Dios, fue a Samaria. Y dice el versículo 5 que en Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba que Jesús es el Cristo. Lo vemos en el versículo 5. Allí no estaba hablándoles de religión, no estaba hablando de humanismo, no, ni de prosperidad. Él hablaba el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Solo a través de Jesucristo podemos salir de la maldición y volver con Dios y tener una nueva vida y vida en abundancia. Vemos Felipe,
ese evangelista que tenía ese contenido correcto. ¿Qué otro contenido estaba disfrutando el evangelista Felipe? Él disfrutaba de la oración correcta. Y no importa si los evangelistas estamos momentos que nos sentimos solos, si estamos en grandes adversidades. Nosotros es el momento para, tomando el pacto del Evangelio, estar orando, sabiendo que la oración, los hijos de Dios tienen gran respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y cuando oramos, Él nos promete darnos respuesta. Oramos no en nuestras fuerzas, sino en el glorioso nombre de Jesús, el Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso es muy importante que estemos disfrutando de la oración. Es el momento para orar, el tiempo de la crisis, porque ahí Dios tiene un plan, tiene un propósito, y si oramos vamos a experimentar el poder de Dios, vamos a ver cómo el plan de Dios se está cumpliendo. Pero ¿cuál tiene que ser el molde de la oración? El Dios Trino. Dios Trino, que es vivo, está con nosotros. El Padre nos da la palabra y la cumple. El Hijo está quebrantando esas tres maldiciones, los desastres, Satanás, el respaldo del infierno, y el Espíritu Santo que está con nosotros. Él levanta esas obras de la salvación. Por eso al orar tenemos que estar entendiendo y tener ese molde. El Dios Trino está con nosotros y somos hijos de Dios. Y tenemos una autoridad tremenda en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso tenemos que estar orando con eso. Señor, somos tus hijos. Tú estás con nosotros y tú nos guías y tú obras. Dices en la palabra Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y nos has dado una autoridad tremenda. Cuando oramos, la oscuridad huye porque la luz de Cristo está alumbrando. Y también tus ángeles son enviados para nuestro servicio, porque somos ciudadanos de los cielos. Filipenses 3:20. Tenemos el respaldo del trono celestial, de los ejércitos celestiales. Y tú cumples, Señor, la evangelización mundial a través de nuestras vidas. Así tenemos que estar orando, tranquilamente, tomando ese pacto de Jesús el Cristo y viendo cómo al orar realmente las obras del reino de Dios se están levantando, porque a través de la oración Dios está obrando grandemente. ¿Qué está haciendo? Esa oración nos está dando verdadera sanidad, orando con la palabra. ¿Y nos sana de qué? Estas cosas que todavía, desgraciadamente, pueden estar ahí grabadas, enraizadas, y nos impide a veces ver el plan de Dios o disfrutar de esa vida abundante que el Señor ha venido a darnos. Por eso esa oración, conforme al pacto, conforme a la palabra, empieza a sanarme lo grabado, lo enraizado, la naturaleza incorrecta, y la está sanando. Los judíos y los samaritanos no se hablaban, se odiaban, se despreciaban. Pero Felipe, él, como tomaba el pacto correcto, tenía el contenido del Evangelio, y como también tenía el contenido de la oración correcta, él recibió sanidad, rompió sus límites. La iglesia en Jerusalén se había quedado parada en Jerusalén. El Señor en Hechos 1:8 les había mandado, antes de ascender, que serían testigos en Jerusalén, pero también en toda Judea y en Samaria, y hasta el último de la tierra. Pero por tener grabado, enraizado, por tener la naturaleza del nacionalismo judío, que ellos pensaban que Dios y el Mesías solo era para ellos, aunque ellos se convirtieron, eran hijos de Dios, todavía les costaba romper esos límites y estaban parados en Jerusalén y en Judea. Por eso Dios tuvo que permitir ese martirio de Esteban, porque el Evangelio, la evangelización, nada ni nadie lo puede bloquear. Dios permitió ese martirio de Esteban para que fueran esparcidos y estuvieran cumpliendo las misiones. Y allí, a través de la oración, Felipe pudo romper sus esquemas totalmente, tener verdadera sanidad. Por eso él se fue directamente a Samaria. Y si estamos teniendo esta oración, ese contenido correcto de la oración, nosotros también vamos a estar experimentando
esa sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Esa oración es muy importante que sea para cumplir la misión. ¿Cuál es la misión que Dios nos da? El reino de Dios. Que allí donde estemos orando, el reino de Dios se establezca. Puede haber muchos problemas en nuestra familia, puede haber problemas en el lugar donde estudiamos, donde trabajamos, pero si estamos con ese contenido correcto de la oración, tomando el contenido del Evangelio, ahí vamos a estar orando y vamos a ver cómo realmente la oscuridad es quebrantada, porque esos problemas lo están dando el que está detrás de esas personas, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra huestes de maldad. Dice la palabra en Efesios 6:13. Por eso, si estamos orando para que el reino de Dios se establezca, para que la gente pueda conocer a Jesús el Cristo, vamos a ver cómo Dios da gran respuesta. Y vemos que Felipe disfrutaba no solo del contenido del Evangelio, también el contenido de la oración. Por eso, al llegar allí a Samaria, no solo predicaba que Jesús es el Cristo, dice que la gente escuchaba unánime. ¿Por qué? Porque no eran palabras nada más. Realmente dice que había y se manifestaban señales, el poder de Dios, porque Felipe también tenía ese poder espiritual a través de esa oración. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén disfrutando cada día, no solo del contenido del Evangelio, también el contenido de la oración correcta, disfrutando esa oración, oración a tiempo, oración continua, 24 horas que estemos orando, y veremos cómo llegan esas 25 horas, cómo se establece el reino de Dios, cómo el poder que supera nuestro poder humano se está manifestando. Por eso que puedan tener también, como Felipe, ese contenido también de la oración. Y también había un tercer contenido que disfrutaba el evangelista Felipe. Y es el contenido del evangelismo. Y por tener un contenido incorrecto, yo hace años, cuando me convertí, por gracia de Dios, tenía un contenido totalmente incorrecto del evangelismo, ¿no? Que había que ir a la gente, que la teníamos que parar, abordar, molestar a veces sin darnos cuenta y entregarle tratados o contarles cosas interesantes, ¿no? Entonces yo, por mi carácter, costaba muchísimo, vamos, ni lo hacía, la verdad, porque eso me superaba, ¿no? Y era difícil, y yo admiraba muchísimo a los hermanos de la iglesia que evangelizaban, ¿no? Y yo, incorrectamente, por no entender el contenido correcto del evangelismo, pensaba que eso solo lo pueden hacer los evangelistas, que tienen un don especial para ellos. Pero la palabra no dice eso, ¿verdad? La palabra dice que la gran comisión es para cada hijo de Dios. Pero también nos explica, gracias a Dios, que el evangelismo no es por nuestro esfuerzo, sino que el evangelismo Dios mismo lo hace. ¿Cuándo? Cuando uno está disfrutando y tiene el contenido correcto del evangelio. Cuando uno está gozando de esa oración correcta, sin esfuerzo, disfrutando, Dios te utiliza. Y lo primero que hace es que tú empieces a ver. Hay un evangelismo que primero vemos. Vemos gente que tiene necesidad y entendemos que realmente nosotros somos la persona que Dios ha puesto para darles la respuesta. Es algo que se ve. Y esto lo vemos en Hechos 3. Allí Pedro y Juan, a la hora novena, la de la oración, estaban yendo hacia el templo y en la puerta de la hermosa estaba el cojo. Ese cojo, cuando ellos no disfrutaban del contenido incorrecto del evangelio, de la oración, aunque habrían pasado muchas veces por allí, no se fijaron, no vieron su verdadero problema. Pero en ese momento, en Hechos 3, ellos ya tenían la conclusión del contenido del evangelio. Ellos disfrutaban el contenido de la oración correcta, por eso tenían un estado espiritual distinto. Entonces lo vieron. Vieron ese cojo y se dieron cuenta que el problema del cojo no era el oro ni la plata, sino que de verdad estaba separado de Dios. Entendieron la razón por qué tenían que evangelizar
Y si nosotros disfrutamos el Evangelio, la oración correctas, también vamos a entender la razón de Dios por qué tenemos que cumplir esa misión. Y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahí Dios hizo el evangelismo tremendo a través de Pedro y de Juan, no solo con el cojo, eso continuó, ¿verdad? 5.000 varones dentro del templo y luego, al día siguiente, dieron testimonio delante de todo el Sanedrín. Eso también Dios lo utilizó grandemente porque la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, ¿verdad? Siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Por eso, primero, si gozamos estos contenidos correctos, podremos ver el evangelismo. Ya cambiaremos la manera de mirar a la gente, ¿verdad? Estaremos mirando lo que Dios mira, el deseo de Dios. Son las almas que están sufriendo. No solo podremos ver, también Dios nos empezará a enviar. Hay un evangelismo, cuando uno está disfrutando de este contenido, que Dios te envía a la gente, gente preparada. Y eso lo vemos en Hechos 9. Ananías, que estaba allí en Damasco, él era también un evangelista que tenía el contenido correcto. Él tenía el evangelio, disfrutaba la oración correctamente. Por eso Dios dio respuesta a sus oraciones. ¿Y a quién le envió? A Pablo. Pablo se convirtió camino de Damasco y luego lo llevaron y Dios habló a Ananías que fuera allí a visitarlo y lo pudiera nutrir, discipular. Por eso hay un evangelismo que Dios mismo nos envía, porque el evangelismo lo hace Dios. Y luego hay un evangelismo donde nosotros desafiamos. Y es el pasaje de hoy, ¿verdad? Felipe, teniendo el contenido correcto, disfrutando del evangelio, de la oración, a través de esa crisis, él entendió que era el momento de ir a desafiar. Y desafió a Samaria. Nosotros también tenemos muchas Samarias. Familiares que no nos llevamos bien, gente que no nos llevamos bien, y necesitan el evangelio. Y por esas heridas, por esos engaños de Satanás, no estamos compartiéndoles. Pero si empezamos a restaurar el contenido del evangelio y a disfrutar la verdadera oración, ahí vamos a recibir sanidad. Y vamos a poder salir de esas trampas, esos moldes, esas ataduras que Satanás ha puesto. Y vamos a poder desafiar para poder estar compartiendo ese evangelio. Y allí fue, a Samaria. Por eso tenemos que estar entendiendo ese evangelismo, ese movimiento del evangelismo bíblico que nos muestra la palabra de Dios, y tenemos que tener ese contenido para poder disfrutarlo. No solo eso. Si estamos de verdad entendiendo la razón, disfrutando del evangelio, de la oración, vamos a ir a buscar los lugares vacíos. Sitios donde nunca han predicado el evangelio correctamente. Hay muchísimos, desgraciadamente, que ni una vez han escuchado que Jesús es el Cristo. No solo eso, lugares abandonados, lugares en problemas, en crisis, lugares que se están muriendo la gente. Y nosotros, si somos esos testigos, esos evangelistas con el contenido incorrecto, vamos a poder ir a esos lugares que nadie más puede ir. ¿Quién puede dar respuesta? Solo nosotros. Vamos a ir y vamos a hacer lo que nadie más puede hacer. Y podremos ver lo que nadie más puede ver. Esos son los testigos. Y Felipe, por gracia de Dios, era ese tipo de testigo que podía estar dando respuesta, la respuesta que nadie más podía dar. Vemos en los versículos 7 y 8 que muchos espíritus inmundos salían, gente endemoniada. Solo a través de Esteban podían tener la respuesta. Gente paralítica, cojos, eran sanados. Estaban ahí, ese tipo de personas. Lugares vacíos, abandonados, en problemas, en crisis. Gente que se estaba muriendo y no había nadie que pudiera darle la respuesta. Pero cuando tenemos este contenido del evangelista, ahí Dios nos va a utilizar de esa manera. Vamos a poder ir y dar la verdadera respuesta. Por eso tenemos que entender la razón. Para ser testigos, para entender el evangelismo, hay que entender la razón.
Si no es Jesús el Cristo, es fracaso total. No funciona ni el humanismo, ni el misticismo, ni la religión. No funciona solo Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Y nosotros, por gracia de Dios, tenemos que estar disfrutando cada día de este contenido del evangelista. ¿Qué es lo que ocurrió? Dios obró grandemente, el reino de Dios se estableció en Samaria, toda la oscuridad salió. Dice el versículo 8 que había gran gozo en esa ciudad. Y el gozo es fruto del Espíritu. Gente que estaba en esos lugares totalmente, que nadie más podía ir. A través de Felipe hubo esa obra de Dios y se estableció el reino de Dios, se levantó esa obra de recreación. Ahí pudieron recibir la sanidad. Y es muy importante en el nombre de Jesús el Cristo que seamos esos testigos que pueden estar teniendo el contenido correcto. Por eso Felipe de verdad fue utilizado por Dios, porque él tenía el contenido del evangelista. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra. Si están en crisis, es la oportunidad para ver realmente cuál es el contenido de sus vidas, dónde se están aferrando. Y si no es un contenido correcto, que a través de la palabra podamos estar tomando el contenido que nos va a dar la verdadera respuesta, solo Jesucristo. Orando para que solo el reino de Dios se establezca en nosotros y a través de nosotros. Y teniendo ese poder espiritual para ser testigos, para cumplir el evangelismo bíblico. Dios va a obrar grandemente en nuestras vidas y a través de ellas. Para concluir, es muy importante que estemos teniendo ese tiempo del evangelista. Los evangelistas son las personas que Dios por su gracia ha llamado, que Él mismo capacita y que tenemos que estar realmente teniendo cada día ese tiempo con Dios, el tiempo donde tomamos la palabra de hoy. Tenemos que tomar cada día la palabra, ciertamente Dios la va a cumplir, estar orando con esa palabra, porque a través de esa palabra Dios nos da de manera cómoda los temas de la oración. Y orando con ella, disfrutando, vamos a ver cómo nuestro estado espiritual cambia y en el tiempo de Dios vemos cómo Dios va a dar respuesta a las oraciones. Y también cada día estar desafiando para el evangelismo. Cada día tengo que estar teniendo ese tiempo del evangelista. Y voy a ver y voy a experimentar que Dios vivo está conmigo. Da igual que haya respuestas, que no haya. Eso es otra cosa, no es lo importante. Lo importante es que dentro de la palabra de hoy, de la oración de hoy y el evangelismo de hoy, voy a experimentar cada día que Dios está junto conmigo. Y ahí ya se terminó todo. Voy a estar disfrutando en medio de cualquier crisis o dificultad. Y Dios me va a utilizar grandemente como al evangelista Felipe. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, que estés obrando en nosotros y que podamos estar, a través del Evangelio, salir de todo contenido incorrecto y poner el contenido del Evangelio. Jesús es el Cristo. El contenido de la oración correcta, disfrutando de la misión del reino de Dios y el contenido del evangelismo que tú mismo haces a través de nuestras vidas, Señor, con la llenura del Espíritu Santo. Obra poderosamente. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.